Y a puertas de jugarse el Mundial 2026, ya se está gestando el Mundial 2030, el que se jugará en 3 continentes, y donde la CONMEBOL metió a 3 anfitriones, Uruguay, Argentina y Paraguay. Y si bien se puede entender a los primeros países, ya que fueron finalistas del primer Mundial en 1930, nadie entendió por qué diantres metieron al país guaraní. Por obvias razones, esto generó la furia del resto de federaciones sudamericanas. Desde entonces, el presidente de la CONMEBOL, el paraguayo Alejandro Domínguez, está haciendo una activa campaña para que el Mundial Centenario se juegue con 64 selecciones, y de esta manera, prácticamente todas las escuadras sudamericanas asistan a esta cita mundialista. En esa línea, el presidente del fútbol sudamericano salió con los tapones en punta desde Paraguay y soltó una bomba que honestamente cambia por completo el tablero para la selección peruana. Y ojo, porque acá no hay vueltas. Lo que está pidiendo Domínguez es que los 10 países sudamericanos estén en el Mundial 2030. Sí, lo leíste bien, los 10, sin excepciones, completitos, sin que ninguno se quede mirando la fiesta por televisión. Y esto no es un capricho ni una declaración al aire. Domínguez viene armando esta jugada desde que se confirmó que Uruguay, Argentina y Paraguay serían sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario. En ese momento, como dijimos, muchas federaciones de peso, como la brasileña, no querían que regalen el cupo al Mundial y menos querían estar jugando el repechaje. Pero el mandamás de CONMEBOL tiene otro libreto, y ese libreto pasa por aprovechar que el Mundial 2026 ya subió a 48 selecciones y de paso presionar para que el 2030 dé el salto histórico a 64 selecciones. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que si la FIFA le compra la idea a Domínguez y tú hará indicar que la presión desde Sudamérica es cada vez más fuerte, la clasificación para la selección peruana dejaría de ser una guerra de desgaste que nos tiene al borde del infarto cada 4 años. Ahora mismo, con los 6 cupos y medio, la bicolor ya respira un poco más aliviada, pero con 10 cupos asegurados para 10 selecciones, el escenario es otro. Ya queríamos directo, sin matemáticas locas en las últimas fechas, sin depender de que Brasil le gana a Bolivia por 5 goles de diferencia. Y claro, acá viene el argumento de peso que Domínguez está usando y que la verdad es imposible rebatir. Las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo, no es un invento nuestro. No es el dolor de hincha resentido, es un hecho. Acá se juegan en la altura de La Paz, en el calor y humedad infernal de Barranquilla, en la presión de la Bombonera y en el bullicio ensordecedor del Estadio Centenario. Acá no hay partidos de trámite, acá te juegas la vida cada 3 días. Entonces, ¿cómo le explicas a Venezuela, que nunca ha ido al Mundial, que merece quedarse afuera? ¿O a Bolivia, que lleva décadas intentando volver? ¿O a nosotros mismos, que después de 36 años de sequía clasificamos en el 2018 y queremos aún más? Domínguez lo plantea como un acto de justicia, y viniendo de un tipo que ha manejado como le da la gana a la CONMEBOL, que ha hecho del fútbol sudamericano uno de los pesos pesados al lado de la FIFA, no es una declaración más, es una estrategia. Él sabe que el Mundial Centenario es la vidriera perfecta, sabe que nadie quiere ver un torneo sin las 10 selecciones completas de Sudamérica, y sabe por sobre todas las cosas que si logra esto, su nombre queda grabado en la historia grande del fútbol sudamericano. 64 equipos y un grupo entero en Argentina. El preanuncio de una decisión top para el Mundial 2030. Alejandro Domínguez anticipó lo que se viene. Quédense cerca nuestro, que dentro de poco vamos a anunciar buenas noticias que van a impactar al mundo. La idea inicial es que la Copa del Mundo 2030 tenga 16 grupos en lugar de los 12 que habrá en 2026. ¿Cómo se jugaría? A la próxima ronda pasarán los 2 mejores de cada grupo, por lo que en esa primera instancia de eliminación directa quedarían 32 equipos, los mismos que pasarán de ronda en el Mundial del año que viene. Y algo muy fuerte para la Argentina, uno de los grupos se jugaría entero en nuestro país, en total 6 partidos. En Uruguay se disputaría otra zona y Paraguay también sería anfitrión de un grupo entero. Las otras 9 zonas se desarrollarían naturalmente en España, Portugal y Marruecos, los países sedes. Pero vayamos más allá de los números. ¿Qué significa un mundial con 64 selecciones? En primer lugar, significa que la fiesta del fútbol se extiende como nunca antes. Ya no hablaríamos de un torneo de un mes, sino de algo que puede durar mucho más, con más sedes compartidas y con un calendario que obligaría a replantear todo. Habría 16 grupos de 4 equipos, con los 2 primeros avanzando a una ronda de 32avos de final. En otras palabras, habría fases eliminatorias desde más temprano. Esto garantizaría más drama, más emoción, y aunque algunos partidos de esta fase de grupos pueden parecer desiguales, la historia del fútbol siempre nos ha enseñado que las sorpresas existen, que un equipo chico puede tumbar a una selección gigantesca, que lo que parece imposible en el papel se convierte en épico en la cancha.
Imaginen lo que sería ver selecciones como Palestina, Haití, Curazao, Guinea Ecuatorial o Filipinas clasificando un mundial, equipos con poco o nula historia mundialista, con realidades distintas, que de pronto se enfrentan a potencias como Brasil, Alemania o Argentina. La ilusión que se generaría en estos países sería descomunal, un impulso social y cultural que iría mucho más allá del fútbol. Para un niño de esos lugares, ver a su bandera en un mundial es suficiente para creer que todo es posible, y eso más allá de lo deportivo, es lo que la FIFA quiere vender como el legado de esta expansión. Ahora bien, ¿qué riesgos trae todo esto? El primero es evidente, la calidad. Con más selecciones, habrá partidos donde la diferencia sea brutal, donde un 7-0 o un 8-0 no sorprendería a nadie, y eso puede afectar la competitividad y hasta el prestigio del torneo. El segundo riesgo es la saturación. Con tantos equipos y tantos partidos, no se corre peligro de que el mundial se vuelva interminable, de que la gente pierda el interés en medio del torneo. Y el tercer riesgo es el calendario. Los futbolistas ya han encargado con ligas, copas, Champions, Libertadores, Nation Leagues, eliminatorias, y ahora tendrán que sumar un mundial más largo. El desgaste físico sería enorme, y eso puede traducirse en lesiones y en menor calidad de juego. Pero como siempre, la FIFA piensa en sus números y en el dinero, y desde ese punto de vista un mundial con 64 equipos sería imbatible. Serán 128 partidos en total, más de 2.000 millones de personas viendo al mismo tiempo, patrocinadores peleándose por aparecer en cada transmisión, países invirtiendo millones de dólares para hacer sede y para mostrarse al mundo. En términos de negocio podría ser un golazo, en términos de espectáculo todavía habría que verse, pero nadie duda de que el impacto será monumental. Ahora, si hablamos del impacto en Sudamérica, podríamos decir que el formato de las eliminatorias podría cambiar, ya que al aumentarse los cupos al mundial, nos podrían casi regalar la clasificación a todo el continente sudamericano. Ergo, la Conmebol podría pensar en variar el formato de todos contra todos a uno de grupos con una especie de Nation League, cosa que explicamos en otro video. E incluso surge la opción de que juntemos las eliminatorias de Conmebol y CONCACAF, para que con más equipos participantes haya la emoción de que no todos los participantes estén clasificados desde la fecha 1. Y es que para países como Perú, esta expansión es un regalo caído del cielo. Con Sudamérica teniendo casi todos sus equipos en el mundial, la clasificación dejará de ser un total calvario donde dependemos de milagros. Tenemos un acceso casi seguro, y eso abre la posibilidad de trabajar sin la presión de que un mal partido nos deja fuera de todo. Pero también trae un reto, no conformarse, porque si la mentalidad es que ya estamos clasificados, lo más probable es que vayamos al mundial solo a pasear, a dar vergüenzas, a que nos vayamos luego de 3 partidos. La clave estará en usar esa seguridad para apostar por el recambio, para dar oportunidad a los jóvenes, para llegar con un equipo competitivo que no se limite a llenar el fixture. Pero también hay un punto a favor nuestro, y es que con este posible aumento de cupos al mundial del 2030, la clasificación a la justa mundialista puede ser más fácil de lo que fue el mundial del 2026. En esa línea, nuestras chances para ir a la próxima Copa del Mundo aumentarían significativamente, y eso significa que podríamos usar esto como argumento para convencer a futbolistas como Mateo Pérez Vinglov, Alberto Velázquez o Alexander Robertson, que están dudosos entre jugar por su país natal o por nuestra selección, para que una buena vez se integren al proyecto bicolor rumbo al Mundial del 2030, aunque hay que acotar que todavía faltaría saber si aumentarán los cupos a Sudamérica para clasificar a este Mundial, o también, como decíamos, si podemos juntar a Conmebol y CONCACAF con todas sus plazas para que no sea tan aburrida nuestra clasificatoria al Mundial. Eso también les hablamos en un video anterior. El clímax de esta historia está en imaginar un Mundial donde las sorpresas ya no sean excepciones, sino parte de un guión. Ver a un equipo africano eliminando una potencia europea en 32avos de final, ver una selección asiática metiéndose a cuartos, ver un país que nunca soñó con estar presente en la justa convertirse en la revelación del torneo. Esa es la magia que la FIFA quiere potenciar, que el Mundial deje de ser un torneo con los mismos protagonistas y que se convierta en una plataforma donde cualquiera pueda aspirar a escribir su historia. Claro que no todos lo ven con buenos ojos. Para muchos, el Mundial con 64 equipos es una exageración, una manera de inflar un producto que era casi perfecto. Dicen que se pierde la mística, que se vuelve un torneo de exhibición más que de competencia, pero al final el tiempo dirá si esa apuesta fue un acierto o un error, porque lo mismo decían del Mundial de Clubes y al final tuvo relativo éxito. Pero vamos a la vereda enfrente. Mano Menezes, que recién agarra la bicolor, debe estar frotándose las manos. El técnico brasileño llega con la misión titánica de renovar que venía dando señales de agotamiento, con una defensa que hacía agua y un ataque que no encontraba el camino del gol. En los primeros amistosos se tiene que ver un poco el trabajo que recién empieza. Lo que pasa es que con este panorama la presión disminuye. Ya no se trata de ganar sí o sí, de hacer unas eliminatorias perfectas, se trata de gestionar.
de sumar, de no descolgarse. Y eso para un técnico que viene a construir un proceso es un regalo caído del cielo. Ahora ojo, esto no es un cheque en blanco. Domínguez está levantando la voz, pero la decisión final no depende solo de él. La FIFA tendrá que sentarse a negociar. Y ahí entra la política gruesa. Habrá confederaciones que se opongan, habrá intereses europeos de por medio, habrá que repartir los derechos de televisión, los patrocinios, las sedes adicionales, pero lo que antes parecía una utopía, hoy está sobre la mesa. Y si algo ha demostrado Domínguez en estos últimos años es que cuando él planea, las cosas, por las buenas o por las malas, se mueven. Así que mientras Mano Menezes siga ajustando tuercas en la videna, mientras los juveniles pelean por ganarse un puesto, mientras nosotros, los hinchas, seguimos sufriendo cada fecha doble, hay una batalla silenciosa que se está ganando en los escritorios. Una batalla que de concretarse nos devuelve el lugar del que nunca debemos ir. Un mundial, y no uno cualquiera, el del centenario, el que arranca acá nomás, en nuestra tierra, con nuestras sedes, con nuestra gente, con nuestra música y nuestra locura. Veremos si la FIFA termina cediendo, veremos si Domínguez logra el apoyo que necesita, veremos si finalmente, después de tanto sufrir, nos toca celebrar sin tener que hacer cálculos. Pero por lo pronto, el rumor ya no es rumor. La propuesta está lanzada, y desde la videna hasta la calle, la esperanza, esa maldita esperanza que siempre nos tenía atrapados, vuelve a florecer. Pero ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría esta forma de ir al mundial sin tener que sufrir esos 2 tormentosos años de eliminatorias sudamericanas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Entonces queda claro que este tema ya lo tocamos antes, el año pasado, incluso cuando se dieron las primeras palabras de Domínguez, salió a decir de que era una propuesta que iba a hacer, pues, ¿no? Pero ahora es más que una propuesta, es un pedido de Conmebol hacia la FIFA. Ahora, obviamente que no es que no vayan a la clasificación directamente, ¿no? Hay que ver cómo se clasifica, porque hay que clasificar, o sea, no nos pueden regalar sino más. Entonces ahí surge la gran pregunta, pero si nos van a dar, ponte 9 cupos y medio al Mundial del 2030 porque aumentan a 64 selecciones, ¿cómo hace la clasificatoria? Pues, ¿no? Ahí viene el tema de esta Liga de Naciones Sudamericana, de Conmebol, pues, ¿no? Que se quería hacer, que ahora no sabe muy bien si se va a hacer o no. Supuestamente en Sudamérica no va a hacer nada de esto, no va a haber nada de esto, sino que se jugará igual todos contra todos, solamente que en vez de repartir 6 cupos y medio se repartiría 3 cupos y medio, ¿no? Incluyendo a Paraguay, Argentina y Uruguay. Lo cual no tiene mucho sentido porque, o sea, ya hablamos ya que esto no tiene sentido porque, o sea, si ya están clasificados estos países y no se juega nada más por 3 cupos y medio, o sea, ¿para qué juega de Paraguay, Uruguay y Argentina? O sea, ¿tomarían estos partidos de verdad? O sea, hay muchas cosas en el aire, pues, ¿no? En cambio, si se juega un mini torneo, una especie de Liga de Naciones, donde hay un trofeo, una copa, un premio económico, bueno, pues no juegan por eso, ya, para algo juegan, pues, ¿no? Pero si es que no juegan por nada, entonces no tiene sentido que jueguen, pues, ¿no? Y ahí iba el problema de esa clasificatoria, pues, ¿no? Claro, eso era con la idea de jugar con 48 selecciones, no 64. Pero la idea de Domínguez es que se aumente el Mundial 2030 a 64 selecciones. Y ahí cambia el panorama, porque ya jugar todos contra todos para que se repartan 9 cupos y medio no tiene sentido. Pues no solamente jugaríamos para ver cuál es el más malo que vaya al repechaje. Después el resto estarían clasificados, tampoco tiene sentido, pues, ¿no? Lo que sí hace un poco más de sentido sería que junten las eliminatorias de Conmebol y de la CONCACAF, ¿no? Y ahí sí, claro, ahí sí ya con más selecciones en juego, ahí sí habría una verdadera clasificatoria. Claro, desde CONCACAF no quieren nada de esto, no quieren saber nada de unir confederaciones, no quieren juntar porque saben que es un despelote también, ¿no? Porque en el norte se paga mucho dinero, pero demasiado, muy buen dinero. Entre México y sobre todo Estados Unidos, estos 2 países, pagan una millonada. Y juntarse con Conmebol, por ejemplo, entre muchos puntos más, haría que se repartan ese dinero no solamente entre CONCACAF, sino también Conmebol. Yo entiendo que también Brasil paga un montón de billetes, ¿no? Pero ahí nomás. Después el resto no se compara lo de México o lo de Estados Unidos. Y eso no quiere CONCACAF, o sea, no quiere compartir ese dinero, por ejemplo, por derecho de televisión o por sponsoría. Porque también es medio complicado, o sea, no es tan fácil, pues, ¿no?
Es un punto, el tema económico. El otro punto es el de si les conviene, pues, ¿no? Porque obviamente si metes a las 10 selecciones sudamericanas a competir con las demás de Centroamérica, o sobre todo Centroamérica, o sea, olvídate, las chances para que los centroamericanos clasifiquen se vuelven menores, ¿no? Salvo por ahí contra Bolivia o incluso contra Perú. Pero más que todo contra Bolivia. Después contra el resto no tendrían oportunidad. Ya hemos dicho varias veces que Perú, siendo de las peores en Sudamérica para mí, junto con Bolivia la peor en Sudamérica, le hemos ganado a Jamaica, Costa Rica, Panamá, a El Salvador, a Nicaragua, a República Dominicana, a Jamaica, he dicho ya creo también, a todos, pues, ¿no? O sea, es muy raro encontrar una victoria de los centroamericanos contra la selección peruana, ni siquiera te hablo de Colombia, Ecuador, pues les harían en la madre, o sea, no tendría nada que hacer, pues, ¿no? Obviamente contra México, Canadá y Estados Unidos la cosa cambia, ¿no? Pero contra el resto de selecciones centroamericanas, olvídate, o sea, obviamente irían en desventaja. Es otro tema ese, pues, ¿no? También está el tema geográfico, porque la distancia sería mucho más larga. O sea, imagínate ir desde Santiago de Chile o desde Buenos Aires hasta Canadá. Entonces es un viaje que dura horas, pues, ¿no? O viceversa, de Canadá hasta Buenos Aires, o sea, es un viaje tremendo, pues, ¿no? Claro, son factores que habría que tomar en cuenta, pero ahora, también ha ocurrido que la semana pasada ya CONCACAF ha dicho no, nuestras eliminatorias son así y se acabó, ¿no? Y ahí no ponen nada de Sudamérica. Claro, es lo que ellos dicen ellos, pero ellos no se mandan solitos, hermanos, ¿sabes? O sea, por más que digan, no, CONCACAF ya dijo que ellos van a sus eliminatorias y ya tienen sus cupos de clasificados y clasificados y los que dan el repechaje. Hermano, ellos pueden hablar lo que les dé la gana, igual acá en Sudamérica podemos hablar lo que nos dé la gana. De hecho, ya la semana pasada también, o hace ya semanas, surgió la idea de que va a jugar todos contra todos normal como siempre, aquí en Sudamérica. No hablaron nada de juntar confederaciones. Pero claro, número uno, todo eso pensando en que el Mundial del 2030 se da con 48 selecciones, no con 64. Si la cosa cambia y el Mundial del 2030 aumenta a 64 selecciones, olvídate, la FIFA va a decir, no, ¿saben qué? Si la FIFA, obviamente para eso va a consultar a Conmebol y CONCACAF, ¿no? Determina que se juntan, y todo lo que han planificado antes se va al tacho, solo pueden limpiar el poto con lo que han planificado en sus eliminatorias cada confederación. Pero repito, eso, o sea, la FIFA no va a imponer, pero sí va a haber me queda clarísimo que va a haber modificaciones. Así no quieran, va a haber modificaciones tanto en CONCACAF como en Conmebol, o el resto de confederaciones tal vez, ¿no? ¿Quién? O sea, olvídate, la FIFA se le ocurre armar un mini mundial antes del mundial, pues, ¿no? Con tantas selecciones clasificadas a esa Copa del Mundo, puede ser que agarre un mini torneo de puro repechaje, ¿no? En vez de que nos den 5 o 9 cupos enviados, nos dan 5 directos y 5 repechajes, y los repechajes van a una especie de mini mundial entre el resto de selecciones del mundo, y ya está, pues, ¿no? Entonces la cosa es así también, podría ser. O sea, pero me queda claro que aumentar el mundial a 64 selecciones va a generar cambios, me queda claro. Ahora, ¿eso me gusta a mí? La verdad que no. Ya he dicho ya que particularmente a mí no me gusta la idea de aumentar los cupos a 64 selecciones, no me calza bien, no me da buena espina, no me atrae un mundial de tantas selecciones. De hecho, este mundial con 48 selecciones, con selecciones que la verdad poco y nada van a ofrecer, o es lo que pensamos, o sea, no trae. Ahora, en el hipotético caso que nos equivoquemos y que las selecciones pedorras que han clasificado ahora a este mundial 2026 hagan pelea y hagan partidos interesantes y la gente se quede enganchada viendo desde el comienzo del mundial hasta el final, olvídate, Domínguez va a usar todavía más este argumento para que el mundial 2030 se aumente a 64 selecciones. Porque decir, mira, nadie da un solo centavo por Curazao, él hizo partido a Francia. Entonces, y desde el día 1 del mundial hasta hasta el día 35 o 40, la gente estuvo enganchada en la televisión, consumieron el mundial, es un éxito. Entonces aumentemos a 64 para que el éxito se duplique. Podría ser. Entonces, pues repito, no hay nada definido todavía, ni en CONCACAF, ni en Conmebol, ni en ninguna federación. Ellos pueden querer hacer lo que les ganan, pero no van a hacerlo si es que la cosa cambia. Si el mundial se amplía a 64 selecciones como quiere Domínguez, para que dejen de hatear las demás federaciones que no han clasificado el mundial 2030, entonces se va a haber cambio.
Vamos a ver qué pasa. Pero ¿tú qué opinas? ¿Y esto nos convendría? A medias, porque obviamente iríamos al mundial casi directamente. No creo que nos quedemos últimos para el repechaje. Pero lamentablemente eso haría que aquí en el Perú se traje menos, porque hacemos acá lo mediocres que son los toda la gente, pues, ¿no? Que se le dicen que están clasificados, que ya obtuvieron el objetivo sin mover un solo dedo. No va a trabajar en menores, no va a mejorar la liga local, no va a mejorar los clubes, no. ¿Para qué van a trabajar si están clasificados, ¿no? Si el principal objetivo cada 4 años está hecho, ¿para qué trabajar? Entonces, de una parte nos conviene sí, de otra parte no. Para mí, no. Por eso repito, no me gusta la idea de 4 selecciones en el mundial, porque eso haría que nos den el pase a nosotros y eso significa que trabajen menos acá adentro, ¿no? Porque como el objetivo ya está trazado, ya está cumplido, ¿para qué trabajan? Y estoy adentro. No me gusta por eso. Pero puedo ser equivocado. ¿Tú qué piensas al respecto? Ya sea que te lo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gusta el video, like, comparte, que la painta. Nos vemos en el jardín toda semana. Chau.